Se va a proceder a tomar juramento o promesa a don José Luis San Pedro, candidato al grado de doctor. Don José Luis San Pedro, acercaos para prestar con la más plena conciencia el juramento o promesa que os voy a tomar en nombre de esta universidad. ¿Juráis o prometéis solemnemente, por vuestra conciencia y honor, defender y respetar todos los derechos, privilegios y honores de esta universidad, así como favorecerla y ayudarla cuantas veces se os demande? Sí, prometo. Se va a proceder a la solemne colación del título de doctor honoris causa a don José Luis San Pedro. La Universidad de Alcalá, en reconocimiento a vuestros relevantes méritos, os ha nombrado doctor honoris causa. Como testimonio de esta dignidad y en virtud de la autoridad que como rector me está conferida, os entrego el título doctoral. Gracias, señor rector. Además, os impongo el birrete laureado, símbolo de tan alto honor. Llevadlo sobre vuestra cabeza como corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid ahora de manos de vuestro padrino los restantes atributos de este nombramiento y distinción, a saber, el libro de la ciencia, que es preciso cultivéis y difundáis y que os ha de servir como aviso de que por grandes que vuestros talentos sean, siempre deberéis manifestar reverencia, respeto y consideración a quienes fueron vuestros maestros. El anillo, que en los pasados tiempos se entregaba en esta solemne ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y arbitrajes de vuestra ciencia y profesión. Y los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos y signo de vuestra dignidad. Tiene a continuación la palabra el excelentísimo señor don José Luis San Pedro para pronunciar su discurso de ingreso en este claustro. Excelentísimo y magnífico señor rector, autoridades académicas, ilustres colegas, doctores, Enciso y mi antiguo amigo, el doctor Iglesias, a todos los presentes, con muy viva emoción que estaréis notando, os agradezco vuestra presencia, agradezco este honor que se me confiere y que es, en cierto modo, mucho más grande todavía del que puede parecer solamente por razones oficiales, porque hay razones personales especiales. No puedo detallarlas, pero aún así resulta que, correspondiéndome a mí, por razones oficiales, el color naranja de la Facultad de Economía, yo, visto hoy
este color que me hace dar las gracias emocionadamente a la Facultad de Filosofía de Alcalá de Henares, a su departamento de Filología y a los que contribuyeron a ello, porque mi primera ilusión universitaria de mi vida fue llevar este color y no el naranja, que entonces no existía. En 1935, como ha contado mi presentador, yo era funcionario en Santander y pensaba ya en 1966 matricularme en filosofía en Oviedo. En 1966 fue imposible matricularse en Oviedo en octubre del 36 y de ahí en adelante mi vida cambió por completo. Pero este es mi color inicial, mi ilusión inicial, y he tardado casi 80 años en conseguir esta distinción. Gracias. Gracias, compañeros filósofos, porque al fin he conseguido ser licenciado en filosofía, o doctor, en filosofía por Alcalá de Henares. Mil gracias. Y ahora, con la brevedad evidente, quiero deciros algunas cosas para mí muy importantes y creo que lo son para todos. No sé si acertaré a hacerlo a la vez con brevedad y con corrección, aunque corrección en la realidad de los matices, porque me veré obligado a simplificaciones grandes, pero cuento con un auditorio capaz de comprender. Quiero decir que estamos en un momento clarísimo de confusión, de desconcierto, de no saber, como decía Ortega en una ocasión, no sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa. Pues vais a permitirme mi osadía, y mi osadía es explicaros lo que nos pasa, con brevedad, pero con una profundidad que no nos dicen habitualmente. Lo que pasa es que en el teatro, en el gran teatro del mundo, como decía Calderón, en el gran teatro del mundo se está realizando en estos años una profunda mutación en el escenario. Es un cambio por completo de la obra que se representaba. Son nuevos argumentos y nuevas ideas. Son unos decorados completamente distintos. Son unos actores diferentes. Cuando se dice, porque ya se empieza a reconocer que esto no es una crisis financiera, sino una crisis sistémica, cuando se dice sistémica, se está pensando en un cambio muy profundo. Lo que pasa es que en el teatro baja el telón y cuando se vuelve a levantar todo es distinto. En la vida, como dijo Gramsci, las crisis son de otro tipo. Mientras lo viejo no acaba de morir, lo nuevo todavía no acaba de nacer. Y entonces al mismo tiempo ocurre que está agonizando el capitalismo mientras está naciendo lo que viene luego, de lo que trataré de decir algo. Pues bien, ¿qué es esa mutación? Es sencillamente, si se puede decir sencillamente, es un cambio profundísimo. Resulta, y lo sabemos muy bien, que cuando por la teoría de la evolución, que cuando en un ecosistema el entorno natural cambia profundamente, entonces los seres vivos que viven en él tienen que adaptarse o desaparecer. Si el mundo se vuelve mar, o nos volvemos peces o morimos. El desierto de Sáhara, que es hoy un desierto, era un vergel hace relativamente poco tiempo. Y de él en él vivían elefantes, porque Aníbal cruzó los Alpes en elefantes para atacar a Roma y venían de África, pero del sur, del sur de Marruecos, de Numidia. Y ahora es un secarral. Pues esto es lo que está pasando, que el mundo para el cual se construyó el capitalismo, sus instituciones, sus formas de vida, sus sistemas de producción, distribución, etc., ha cambiado muy profundamente. No es nuevo este suceso. Lo que pasa es que ocurre cada 5 o 6 siglos. El Imperio Romano se hundió con toda su fuerza. Y vino durante 1000 años la Edad Media
que también se hundió hacia 1500. ¿Por qué se hundió la Edad Media? Y procuro ir siendo breve. Pues primero, por ejemplo, vino la pólvora de Asia. La pólvora condujo a los cañones y los cañones acabaron con los castillos. Vino después la brújula y los navegantes se lanzaron a nuevas corrientes y aventuras oceánicas. Después, para ser breve, vinieron cosas tan importantes como las siguientes. Primero, la recuperación de la filosofía griega. Entre que los árabes habían traducido a los griegos y entre que el ataque de los turcos hizo que los bizantinos se refugiasen con sus manuscritos y sus textos antiguos en Europa, hizo revivir los estudios de la antigüedad. Y las ideas sobre la razón, basadas en la razón, empezaron a discutir las ideas que se basaban en la fe y en la teología. Y esa discusión se aceleró con un invento extraordinario, prodigioso, que hoy nos parece natural y que fue la imprenta. La imprenta fue extraordinaria. La imprenta permitió superar las limitaciones de la copia a máquina, de la copia a mano de los manuscritos, y la imprenta difundió todas esas ideas y la teología tuvo que empezar a ir cediendo a las ideas de la razón. Pero por si todo eso fuera poco, y estamos ya en el humanismo y en las ideas que luego alimentaron las tesis del siglo XVI, etc., en 1492 se descubrió América. Y nada menos que un mundo nuevo, enorme, extraordinario, empezó a dar terreno a los que empezaban a desarrollar técnicas nuevas en Europa, a desarrollar mercados, a los nuevos banqueros, a los grandes aventureros, a los que querían explotar. Y entonces aquello se desarrolló y empezó a venir oro de América, empezó a crearse riqueza, etcétera, etcétera. Todo eso no lo pudo resistir la estructura petrificada que se había creado en los siglos anteriores. Y el dinero, sobre todo desde que Calvino en Roma dijo que la riqueza era en Ginebra dijo que la riqueza era grata a Dios, pues entonces resulta que todo eso condujo poco a poco al capitalismo mercantil, industrial, etc., y al financiero que hoy tenemos. ¿Y qué pasa ahora? ¿Por qué ahora ya esas instituciones capitalistas no sirven para la novedad? Porque están pasando cosas que parecen casi una transparencia punto por punto de lo que pasó en 1500. Porque en vez de la pólvora tenemos la bomba atómica y tenemos la energía nuclear y otras formas de energía diferentes. En vez de la brújula, ahora tenemos el GPS que le dice al conductor de un coche si tuerce a la derecha o a la izquierda si va por una carretera. Etcétera. Se podría seguir la cuestión, pero sobre todo en los puntos que me importan, frente a lo mismo que entonces hubo la sabiduría griega y humanista, llevamos sobre todo 2 siglos de descubrimientos científicos asombrosos, hasta el punto de que hasta el mundo que nos representamos ha cambiado por completo. Ya no vivimos, no digamos en el mundo de Ptolomeo, no vivimos ni siquiera en el de Copérnico, ni siquiera el mundo que siguió, que fue el de Newton, basado en el de Copérnico, pero el mundo de Newton ya es anticuado, era como un reloj. El mundo de Einstein y de la física cuántica ya no es el de un reloj, es el de un mundo probabilístico, con el principio de indeterminación y con todas estas cosas que tenemos. De modo que estamos con una revolución científica equivalente a la revolución de ideas que se produjo en torno a 1500 y 1600. Estamos en esa revolución científica. Por si fuera poco, lo que fue la imprenta y lo que sigue siendo, está más que superado por la informática.
La informática ofrece unos medios instantáneos de comunicación, de difusión, de dispersión de lo que se quiera, desde una modesta casa en Madrid o aquí mismo, donde sea, puedo comunicar con el mundo entero, puedo difundir unas noticias que pueden captar miles de personas. Todo eso supone una transformación tan profunda de las relaciones humanas que hace antiguado casi todo. Hoy un parlamento con 200 o 300 personas que discuten un asunto, la mayoría de ellas no están enteradas del asunto, porque a ver qué sabemos todos de energía nuclear o de lo que fuera, pero opinan campanudamente sobre el tema, ¿verdad? Todo eso, cuando existe ya una posibilidad de entregar el problema a los informáticos, que ya no son analógicos, sino digitales, que es mucho más avanzado en ese sentido. En fin, no tengo ni siquiera competencia científica para hablar de todo esto, pero ustedes se dan cuenta que este es un mundo completamente diferente. Y los capitalistas no lo entienden. Y la prueba de que no lo entienden es que no lo entienden porque se dan cuenta de que no todo es dinero, como decía Marx, que dijo que el capitalismo lo convertía todo en mercancía. No todo es dinero, no todo se compra y se vende. Los capitalistas han apostado mucho a la compra de cualquier cosa, a la compra de personas. ¿Qué es esta corrupción de la que nos quejamos con frecuencia? Pues simplemente que hay hombres y mujeres que se venden y que compran, etc. De modo que no entienden la cuestión y la prueba es que están refugiados en su financiarización, una palabrota muy reciente que hace ver simplemente la parte de la vida reducida a intercambiar bonos, títulos, acciones, lo que sea, papeles y no papeles, información privilegiada, no información, etcétera, etcétera. Todo este batiburrillo del que los profanos, y yo economista soy profano porque eso no me ha interesado jamás. Yo estudié economía para producir y para satisfacer necesidades humanas. Permítame un breve paréntesis. Cuando yo estudiaba, la economía tenía por objeto satisfacer las necesidades humanas, el hambre, la sed, etc. Pero ahora, primero, descubrimos materiales nuevos y luego inventamos necesidades para que en el mercado nos compren los materiales. Se descubre algún producto, ¿y esto para qué sirve? Pues hacemos un medicamento y decimos que esto sirve para engordar o para adelgazar o para lo que sea. Y se vende, porque las técnicas del mercado se venden. Pues vuelvo a mi tema. Quiero decir que no entienden la cuestión y se refugian esencialmente en el poder financiero, que está por encima del poder de los gobiernos. Porque, como dicen muy bien los jóvenes a los que ha aludido mi presentador, la democracia real ya, porque es que no la hay, porque no es democracia. Por ejemplo, en nuestro país, sin ir más lejos, en este momento tenemos una situación en la cual el presidente de un partido político puede hacer aprobar la ley que le parezca, porque tiene la mayoría absoluta del Parlamento. Eso es el equivalente de una dictadura, de hecho. No lo hará porque tiene buen sentido, porque comprende sus límites, etc. Pero legalmente se puede hacer legal cualquier cosa. De modo que eso no es democracia. Los pueblos no mandan. Y la prueba es que en esta crisis financiera todo el empeño de los gobiernos ha sido defender y sostener a los financieros en vez de sostener a los pueblos. Y en vez de poner el dinero a la disposición del desarrollo de los seres humanos están sacrificándose en favor de que se restablezca el poderío de los bancos. De modo que no entienden nada y eso es lo que está pasando. Está pasando que con instituciones que ya no sirven, que ya están muertas, estamos manejando formas de producción, formas de comunicación, formas de organización extraordinarias. Esto es lo que pasa, el cambio de escenario.
Dense ustedes cuenta de que estamos viviendo ya en un mundo que todavía no podemos describir ni caracterizar, pero que no es ya el mundo muerto. Ha aludido mi presentador cariñosamente a mi juventud, ha dicho que soy muy joven. No es que yo sea joven y esté con los jóvenes porque soy joven, es simplemente porque no estoy con los muertos y no estoy con lo que ha agonizado ya. Y por consiguiente no me interesa. Yo también soy un muerto, ya lo sé. Yo soy un muerto ambulante, pero como dispongo de una breve demora, se me ha concedido unos días de permiso más, pues sigo, pero estoy con los nuevos, no con los viejos. De modo que esta es la situación. Hemos cambiado por completo. Y ahora viene la pregunta. No basta con indignarse, con reaccionar, tal. ¿Qué hacemos? Desde luego, nuestros mandatarios no hacen nada. Lo que hacen es mantener sus privilegios, mantener su poder, querer más dinero para tener más poder y querer más poder para tener más dinero. La prueba es que no se dedican, en el fondo, a otra cosa. Y lo que hacen en el terreno de lo que podemos llamar economía, que es el desarrollo, hacen una cosa que llaman desarrollo sostenible y que es total y absolutamente insostenible en la forma en que se está haciendo. Es insostenible primero por razones demográficas. La población crece mucho más deprisa de lo que crece la capacidad regeneradora del planeta Tierra en cuanto a los bienes naturales. En el siglo XX se triplicó la población mundial. La producción de la tierra no se triplicó en absoluto. Pero además es que este desarrollo supuestamente sostenible es absolutamente antiético, es decir, que es injusto. Y al ser injusto está creando unos límites de aceptación y de sumisión de los perjudicados que están produciendo y producirán todavía más confrontaciones humanas. Porque aunque nos consideremos tan plenamente civilizados, la verdad es que en 2000 años de los griegos hemos aprendido una cantidad de técnicas extraordinarias, pero no hemos aprendido los seres humanos a vivir juntos unos con otros y nos seguimos matando unos a otros por prejuicios, por cualquier razón. Hasta las religiones que predican el amor al prójimo luego se matan unos a otros. De modo que civilizados no estamos y simplemente hay razones de que el desarrollo tenía que ser ético, tenía que ser equitativo y además, el desarrollo tenía que ser ecológico, es decir, respetuoso del medio ambiente, porque si destruimos las fuentes de riqueza del escenario planetario, del planeta en que vivimos, entonces sobraremos nosotros. La Tierra puede vivir sin nosotros, nosotros no podemos vivir sin la Tierra. De modo que el llamado desarrollo sostenible es desarrollo totalmente insostenible. Y por tanto, lo que hacen no resuelve nada, ni son capaces de resolver nada. ¿Estamos perdidos? No, ¿qué vamos a estar perdidos? El signo chino para la palabra crisis está compuesto por dos caracteres, cosa que pasa mucho en el idioma chino, dos caracteres. Uno de ellos significa peligro, pero el otro significa oportunidad. No nos creamos tan importantes como para pensar que porque se hunde el capitalismo se hunde la humanidad. De ninguna manera. La historia sigue, y lo que pasa es que ofrece otras perspectivas. ¿Cuáles son esas otras perspectivas? Naturalmente, yo no tengo el reloj, la bola de cristal, pero sí añadiré algo que no he dicho antes. Y es que entre las novedades profundas que ahora hacen que el capitalismo sea antiguo ya y que tengamos algo parecido a lo que ocurrió en 1500, es que así como entonces se descubrió un mundo nuevo, América, las Indias, se decía entonces, y eso fue una fuente de expansión extraordinaria, ahora también hemos descubierto un nuevo mundo. Ustedes dirán, ¿qué nuevo mundo? El mundo de lo pequeño.
el mundo de lo pequeño. Miren, los antiguos distinguían entre el macrocosmos, que era todo el mundo, todo lo existente, y el microcosmos, que era el ser humano, que se consideraba por su complejidad algo equivalente en una escala física mucho más pequeña, algo equivalente al macrocosmos. Pero es que ahora, desde hace 20 o 30 años, la ciencia, nuestra ciencia, está manejando el nanocosmos, lo llamo yo. Es decir, el cosmos de la nanotecnia. Ustedes saben ya que la nanotecnia es una especialidad en parte de la química, de la física, de la biología, de lo que quieran, que se enfrenta no con la magnitud inmensa y deslumbradora de los astros, de lo infinitamente grande, sino al contrario con la seducción asombrosa de lo infinitamente pequeña. Yo que soy pequeño, yo que soy ignorante en esas cosas, pero que soy curioso, sigo siendo curioso, joven diría mi presentador y se lo agradezco, sigue siendo con curiosidad. Leo ahora las cosas que puedo sobre lo pequeño y me asombra ver lo que es una célula, ver los mecanismos, digo mal mecanismos, son organismos y orgánulos que hay dentro de las células. Y las células son todavía realmente componentes del cosmos asombrosos. Yo no sé si ustedes se han puesto a meditar alguna vez en lo que es un huevo de gallina. Un huevo de gallina es una factoría, una fábrica que está con todos sus operarios en su sitio, con todas sus herramientas y sus productos en su sitio y todos quietecitos hasta que les avisen. Y el huevo se le pone a la temperatura y entonces inmediatamente en todos esos sectores empiezan a trabajar. Cada célula especializada en lo suyo. Unos hacen en la clara, otros hacen en el huevo, otros hacen huesos, hacen cal, hacen patas, otros hacen plumas, alas. Y el resultado asombroso es que con 21 días más o menos de temperatura, lo que era un huevo se transforma en un pollito. Bueno, cosas como esa, a escala de las células, hay cosas prodigiosas. Las células que cuando se sienten sobrantes y excesivas, se suicidan. La apoptosis llaman a eso los biólogos, si no estoy equivocado. Pero luego están las partículas. Si en biología ocurre esto, los físicos llegan a las partículas. Y las partículas son tan pequeñas que casi se confunden exclusivamente con sus cargas de energía, que son infinitésimas, pero son cargas de energía, porque el mundo no es otra cosa más que vacío y energía, y eso es lo que hay. Y esas partículas están completando y conformando todo, etc. Yo lo que quiero con esto es subrayar la importancia de ese nuevo mundo. ¿Y a dónde vamos? Para terminar con todo esto, ¿a dónde vamos? Vamos porque nuestros preclaros expertos en la economía y en el capitalismo no nos sirven para nada. ¿A dónde vamos? Ni ellos siquiera saben a dónde vamos. Y no es que yo lo sepa, pero yo sí sé dónde quiero ir. Y ellos no saben dónde quieren ir porque no tienen dónde, porque fuera del dinero no tienen dónde. ¿Qué referencia vamos a buscar? ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Lo que hacen estos jóvenes que exigen democracia, que exigen que el pueblo sea más importante que el dinero y todas estas cosas. Seré breve. De modo que se trata de ir a otra cosa. Miren, de las grandes componentes de la sociedad, la economía del libre mercado y de tal ya se ha vuelto la cosa, pero muchos la quieren sostener. Eso no sirve. La política representativa está la falsedad de la democracia, no sirve. La misma religión está refugiada en el siglo XVI y quiere seguir todavía en la época de la contrarreforma.
Lo único que ahora funciona rápidamente y nos puede llevar adelante es la ciencia. Y dentro de la ciencia, las ciencias naturales, estudiando la energía y el vacío, y las ciencias biológicas. Y ahí está para mí el futuro referente. Porque por el camino de las ciencias biológicas en la nanotecnia, por el camino de las células, por el camino de lo infinitamente pequeño, llegaremos a amar la vida. Y la vida es el referente total, porque si la vida se acaba, para cada uno de nosotros, y soy muy consciente de ello, se acaba todo lo demás. Muero yo, muere para mí el sol, la luna y todo lo que ustedes quieran. La vida es el referente, pero, y termino con esto, y perdón con esto, la vida propia de cada uno. Somos como un árbol, nacemos como una simiente. Tenemos que hacernos quienes somos, como decían ya los griegos. Y entonces, esa es lo que tenemos que hacer. Y para eso necesitamos libertad de pensamiento. Yo lo que digo a los jóvenes es, procurad pensar en libertad. Si pensáis en libertad, tenéis derecho a pensar lo que queráis. Pero si pensáis lo que os han mandado que penséis, entonces ni siquiera vivís vuestra vida. Vivís la vida que os imponen. La vida es el referente. Y como se me acaba la vida, lo sé muy bien y termino también el discurso que tengo que acabar. Muchísimas gracias.